Ok. Entonces nos quedamos justamente estableciendo que la serie de Taylor para el logaritmo neperiano de x centrada en 1 nos daba esta expresión. Y esa expresión era una serie de potencias que además es alternante. Muy bien. Vamos entonces ahora, como así lo vimos en el tema de series de potencia, vamos a calcular el radio de convergencia de esta serie. ¿Recuerdan cuál era la fórmula para el radio de convergencia en una serie de potencias? Sería el radio de convergencia es el límite cuando n tiende a infinito de a sub n entre a sub n más 1. A sub n en este caso es menos 1 elevado a la n más 1 sobre n, y a sub n más 1 sería menos 1 elevado a la n más 2 sobre n más 1. Hacemos las simplificaciones que sean convenientes, ¿ok? De hecho, fíjense que por aquí hay elementos que vemos que se pueden simplificar. A menos 1 a la n más 1, entre este menos 1 a la n más 1. Todo esto está en barritas de módulo, por lo tanto, este menos 1 que está aquí se vuelve positivo, ¿ok? Y como n más 1 y n son positivos, ya aquí al final podemos eliminar las barras de módulo porque n y n más 1 son números positivos. Entonces, cuando calculamos este límite, es un límite indeterminado de la forma infinito sobre infinito, y por lo que ya sabemos de cálculo de límites que vieron ustedes en cálculo 1 y repasamos recientemente en cálculo 2, sabemos que este límite es 1. Eso significa que el radio de convergencia de esta serie en particular es 1. ¿De qué me sirve a mí saber que el radio de convergencia es 1? Bueno, a partir del radio de convergencia, genero el intervalo de convergencia. Recuerden que el intervalo de convergencia era el valor en donde estaba centrando la serie menos el radio de convergencia como límite inferior y el valor donde estaba centrando la serie más el radio de convergencia como límite superior. El valor donde yo estoy centrando el desarrollo de la serie es 1, de manera que el radio de convergencia va desde 0 hasta 2. Ese es el intervalo de convergencia. Pero como dije claramente en la presentación de series de potencias, siempre, siempre, siempre se prueban los extremos del intervalo obtenido como intervalo de convergencia. O sea que yo tengo que probar qué pasa en 0 con esa serie y qué pasa en 2. Siempre que obtengamos un intervalo de convergencia hay que probar los extremos. Entonces voy a comenzar a probar el extremo inferior. Bien, dice, si x vale 0, que sería el extremo inferior, no es necesario el estudio, pues la función y igual logaritmo neperiano de x no admite el 0 en su dominio. O sea que en este caso el límite inferior no hay que estudiarlo en virtud de si en ese valor la serie converge o diverge, porque es que el valor inferior del intervalo de convergencia es un valor que ni siquiera está en el dominio, entonces no hay que estudiar nada en ese valor. Pero en el valor superior del intervalo, que es 2, sí hay que estudiar qué pasa con la serie justo en ese valor, ¿ok? Entonces, permítanme subir en el material. ¿Qué pasa con la serie si x vale 2? Bueno, agarro el valor 2 y lo sustituyo en el lugar de x. Si agarro el valor 2 y lo sustituyo en el lugar de x, me quedaría la serie desde n igual 1 hasta infinito de menos 1 a la n más 2 por, recuerden, donde estaba x ponía 2, menos 1, 2 menos 1 es 1 a la n, ¿ok? Eso es 1. Así que tenemos esta serie. Serie desde n igual 1 hasta infinito de menos 1 a la n más 1 sobre n. Vamos a hablar de esta serie. Esta serie es definitivamente una serie alternante. Pero esta serie ya fue presentada en un material anterior a la clase de hoy,
justamente en el tema de series alternantes. Este fue un ejemplo. Esta es una serie alternante que fue estudiada en un material anterior y esta serie converge. Esta serie que estoy estudiando justamente cuando el valor de X es 2, que sería esta, es una serie que ya se presentó en otro material de una clase anterior. Y como es una serie convergente, entonces decimos que finalmente el verdadero intervalo de convergencia para esta serie es el valor o el intervalo que va de 0 abierto hasta 2 cerrado. ¿Qué significa eso? Significa que el desarrollo en serie de Taylor que hicimos es convergente a la función logaritmo neperiano de X, asumiendo un error que tiende a 0, en el intervalo que va de 0 abierto hasta 2. Fuera de ese intervalo, la función logaritmo neperiano de X no queda representada por el desarrollo en serie de Taylor que hicimos. Solamente en el intervalo de convergencia, en el que ya probamos los extremos, que son 0 y 2, la función logaritmo neperiano de X es equivalente al desarrollo en serie de Taylor que hicimos. Y recuerden siempre, cuando vayan a obtener un intervalo de convergencia, probar los extremos. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta de cómo hicimos el desarrollo en serie de Taylor de esta función logaritmo neperiano de X? Alrededor de 1. Si yo les cambio ese valor, es decir, si en vez de ponerle X igual a 1, le pongo X igual a 5, pues entonces hay que hacer todo el trabajo nuevamente, porque no hay forma de obtener ese desarrollo si le cambiamos el valor central, que en este caso dijimos que era X igual a 1. Ajá. ¿Preguntas? Tenemos más ejemplos para fijar un poco mejor la información que estamos compartiendo. Entonces, bueno, vamos a pasar al ejemplo número 2. Dice, ejemplo 2, también de examen parcial. Esperen un momentico que estoy viendo que en el chat María tiene una pregunta. Profe, ¿y el número de derivadas que haremos dependerá de la función? Las que tú quieras. Si el ejercicio, María, no te dice, por ejemplo, si el ejercicio dice, haga el desarrollo de la serie de Taylor o de Maclaurin de tal función con los primeros 10 términos de la serie, entonces ahí te están indicando que tú tienes que desarrollar las 10 primeras derivadas. Pero si no te dicen nada, como por ejemplo este enunciado que en este momento tenemos en pantalla, que dice obtenga el desarrollo en serie de Maclaurin de esta función, y no te dicen cuántos sumandos tienes que usar, bueno, tú usas lo que tú quieras, ¿ok? Generalmente uno utiliza entre 5 y 6 como para tener una idea general de cuál es el comportamiento real de la serie. Pero te pueden pedir desarrollo en serie de Taylor con los primeros 20 sumando o los primeros 30 sumando, ¿ok? Los software, de hecho, que hacen desarrollos en serie son programables para que ustedes puedan establecer cuántos sumandos quieren en el desarrollo. Pero nosotros estamos trabajando pues sin una herramienta adicional, así que vamos a estar atentos al enunciado para saber cuántos términos va a requerir nuestro desarrollo. Bueno, espero haber aclarado tu pregunta, María. Bueno, entonces dice, obtenga el desarrollo en serie de Maclaurin de la función f de x igual seno de x. Repito, una actividad que en algún momento apareció en un examen. Como dice Maclaurin, ya yo sé que el valor en donde voy a centrar la serie es 0, ¿ok? Y voy a necesitar un número de derivadas. Nuevamente, yo trabajé con las primeras 5 derivadas. Entonces, si la función es f de x
igual a seno de x, su primera derivada es el coseno de x, su segunda derivada será menos el seno de x, su tercera derivada será menos coseno de x, su cuarta derivada será seno de x y su quinta derivada será coseno de x, ¿ok? Ya yo sé que estas derivadas las voy a usar porque cada una de ellas debe ser evaluada en el valor 0. Y repito, ¿por qué el valor 0? Porque me están hablando en esta oportunidad de una serie de Maclaurin. Y las series de Maclaurin están centradas en el valor 0. Ok, continúo. Debo bajar la hoja, ¿ok? Bueno. Ahora voy a tomar las derivadas que quedaron en la hoja anterior y las voy a devaluar en 0, que es el valor central, porque, repito, se trata de una serie de Maclaurin. Entonces, f de 0 sería seno de 0, que es 0. F' de 0 sería coseno de 0, que es 1. F segunda en 0 sería menos seno de 0, que es 0. F de 0, perdón, F tercera de 0 sería menos coseno de 0, que es menos 1. La derivada de orden cuarto de la función evaluada en 0 sería seno de 0, que es 0. Y la derivada de orden quinto de la función sería coseno de 0, que es 1. Ok, excelente. Entonces ahora con esa información voy a construir mi serie de Maclaurin. Primer sumando. Recuerden que la evaluación del primer elemento sería 0, aquí está, entre 1 factorial por x menos 0 a la 0. Eso es 0. Siguiente sumando. Voy, aquí está evaluado. 1 entre 1 factorial por x menos 0 a la 1. Aquí está. Siguiente sumando. La segunda derivada me dio 0, 0, entre 2 factorial por x menos 0 al cuadrado. Siguiente sumando, aquí dice menos, pero debe ser más, porque no hay ninguna... Ah, perdón, sí, están alternándose ahora los signos. Voy. Siguiente término, o sumando, sería, aquí está evaluado, que sería la tercera derivada, menos 1 entre 3 factorial por x menos 0 al cubo, más siguiente término, que sería la cuarta derivada de la función evaluada en 0, que me dio 0, entre 4 factorial por x menos 0 a la 4, más siguiente sumando 1 sobre 5 factorial por x menos 0 a la 5. Y así sucesivamente pongo los puntos suspensivos para indicar pues que eso se extiende, ¿ok? Bueno, fíjense que de los sumandos que tengo hay algunos que voy a anular, y voy a anular porque son valores o sumandos nulos. Este lo voy a anular, va a desaparecer. Este lo voy a anular porque está aquí este 0 multiplicando. Este lo voy a anular porque está aquí este 0 multiplicando. Total que fíjense, de los varios sumandos que había establecido, algunos se anularon y finalmente solamente quedaron 3. Bueno, no importa. Por eso les digo, todo va a depender de los términos o sumandos que ustedes quieran desarrollar. Aquí de repente, como muchos de ellos se van anulando, tal vez hubiera sido más conveniente de repente continuar aquí con algunos sumandos más. Pero bueno, no lo hice y no pasa nada. Se anularon algunos y quedaron finalmente 3. Pero ahora lo que tengo que hacer es, ya que tengo la función seno de x escrita como un desarrollo en serie, donde solamente puedo visualizar 3 sumandos, pero yo sé que son infinitos sumandos, ¿ok? Entonces voy a hacer el trabajo que hice en el ejemplo pasado. La función seno de x, que está desarrollada como una serie, la voy a escribir en nomenclatura de serie, ¿ok? Voy a hacer la escritura de la serie. Sería, observe, veo que a pesar de que tengo nada más 3 sumando, porque todos los demás se me fueron anulando, descubro porque se trata de una serie alternante otra vez,
Primer sumando positivo, segundo sumando negativo, tercer sumando positivo. Seguramente si seguimos, veremos que el siguiente sumando pues es negativo, el siguiente es positivo. Podemos descubrir la alternabilidad. Ok, vemos que todas las potencias de X están elevadas a números impares. X a la 1, X al cubo, X a la 5, ¿ok? 1, 3, 5 son números impares. Y los denominadores son los factoriales de números impares. Factorial de 1, factorial de 3, factorial de 5, ¿ok? Entonces la serie que la va a representar sería esta. Serie desde n igual 0 hasta infinito de, aquí está el factor, menos 1 a la n, ¿ok? Que es el que decidí usar para representar la alternabilidad de signos. Multiplicado por x elevado a 2n más 1. 2n más 1 es la fórmula universal que se usa para representar a los números impares, 2n más 1, entre 2n más 1 factorial. ¿Ok? Y esta serie, fíjense que comienza en 0. Me conviene que comience en 0 para poder representar los elementos que tiene tanto los exponentes de la potencia como los factoriales que tiene la expresión. O sea, cada uno de los sumandos tiene un factorial que lo escribí como 2n más 1, que es la expresión, como les comentaba, universal para representar a los números impares. Y para que eso cuadre, pues me conviene que esta serie comience en 0, a diferencia de la serie anterior que la comenzamos en 1. O sea que es válido, si alguien tiene la pregunta por allí, comenzar una serie en 0 o en 1 cuando se trata de escribir un desarrollo en serie de Taylor. ¿Bien? Ajá. Preguntas o comentarios hasta aquí, por favor. Andrés me pregunta, ¿eso depende del dominio de la función trascendente? No, ¿qué cosa depende del dominio de la función trascendente? Porque vemos que el seno de X tiene por dominio todos los números reales. Entonces no sé a qué te refieres con que eso depende del dominio. Entonces, Andrés, por favor, reformula la pregunta para podértela responder. María me pregunta, profe, gracias por responderme anteriormente, se me había ido el internet. Ah, no te preocupes, María, chévere. Ah, no, la serie comienza en 0, aclaremos, Andrés. La serie comienza en 0 no por el dominio, la serie comienza en 0 porque si yo digo que, por ejemplo, el denominador lo voy a representar con la expresión universal para los números impares, 2n más 1. Si yo no hago que el primer sumando o que la serie comience en 0, sino que la comienzo en 1, en 2 o en 3, el primer denominador no va a ser 1 factorial. Fíjate que aquí el denominador del primer término es 1 factorial. Para que eso ocurra con esta expresión que yo aquí coloqué, n tiene que comenzar en 0, porque para el primer sumando, n vale 0, lo metes aquí, 2 por 0 es 0, más 1 sería 1 factorial, que es lo que tú necesitas. Cuando n vale 1, que sería el siguiente sumando, tendríamos que tener 2 por 1, sería 2 más 1, 3 factorial, que es el número que yo necesito que me aparezca aquí, y así sucesivamente. Si yo no comienzo esta serie en 0, todo esto estaría descuadrado y ese desarrollo no estaría bien escrito y no estaría, por lo tanto, representada bien en forma de serie la función seno de X. Eso es lo que quiero decir con eso. ¿Ok? Muy bien. Bueno, entonces, como siempre, ¿verdad? Vamos a calcular, dado que esto es una serie de potencias, vamos a calcular el radio de convergencia. Calculemos el radio de convergencia para este desarrollo. Entonces recuerden cómo era la fórmula del radio de convergencia. Límite cuando n tiende a infinito de a sub n, que en este caso es menos 1 a la n sobre 2n más 1 factorial, entre a sub n más 1, menos 1 a la n más 1 por 2
que multiplica a n más 1 factorial. Hago la doble C y las operaciones correspondientes. Simplifico lo que pueda simplificar, ¿verdad? Aplico propiedades del factorial, de manera que al desarrollar el factorial logro que este término se simplifique con esto. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué pasó con el menos 1? Bueno, el menos 1 estaba en barritas de módulo. Y eso significa que todo lo que está allí es positivo. Y n es un número natural, de manera que siempre voy a tener números positivos, así que puedo desaparecer sin problema las barritas de módulo. Bueno, y finalmente tengo que calcular este límite. No me estoy deteniendo mucho en el tema de los límites, muchachos, porque ustedes ya con eso creo que se pueden defender bastante bien. Bien, quedamos calculando el límite cuando n tiende a infinito de 2n más 3 por 2n más 2. Cuando n tiende a infinito, esto sería infinito por infinito, y eso es infinito. Quiere decir que el radio de convergencia es infinito. Es una de las posibilidades de las que hablamos cuando hablamos de las series de potencia. Recuerden que en la serie de potencia había 3 posibilidades para el radio de convergencia. Que el radio de convergencia diera 0, que el radio de convergencia diera todos los números reales, o que el radio de convergencia diera un número. ¿Ok? Bueno, ahora el radio de convergencia dio todos los números reales. Traducción. La traducción de esa respuesta es que el intervalo de convergencia son todos los números reales. ¿Qué significa eso? Que nuestra función elegida para desarrollar en serie de Maclaurin es convergente, ¿ok? La serie de Maclaurin es convergente a nuestra función seno de x, considerando al error despreciable en todos los números reales, no en un pequeño intervalo como en el ejemplo 1, sino que para todos los números reales, ese desarrollo en serie equivale a la función seno de x. Y esa información me permite entonces expresar a la función seno como una serie. Ya verán las aplicaciones que eso pueda tener a futuro. ¿Bien? Ok. ¿Preguntas? Antes de pasar al ejemplo número 3, que sería ya nuestro último ejemplo de la clase. Profe. Dígame. Nada, en resumen, que si en resumen tanto para la serie de Taylor como la de Maclaurin, el objetivo es hallar para una f de x determinada su serie equivalente en su evaluada en esa x que también nos den, ¿no? Ese es el objetivo. Es correcto. Ok. Gracias. Ok, excelente. Bueno, vamos entonces al último ejemplo. Tengo que borrar aquí y subir un poco el documento para poder mostrar. Ok, dice, tercera y última pregunta o tercer y último ejemplo, también de examen parcial. Obtenga el desarrollo en serie de Taylor, volvemos a Taylor, para la función f de x igual 1 sobre x alrededor de x igual a 1. Ha coincidido que el ejemplo número 1 y el ejemplo número 3 les he pedido el desarrollo en Taylor de x en x igual a 1, pero puede ser cualquier valor de x, ¿bien? Y bueno, me gustó esta función porque con esta función también hemos hecho muchas cosas en cálculo 1 y en cálculo 2. Es una función que ustedes ya sabrían inclusive graficar de memoria. Tiene una asíntota, en fin, es una función que se ha presentado en múltiples oportunidades para hacer muchas cosas. Bueno, ahora quiero saber cuál es la serie que la representa. ¿Bien? Ok, debo pasar a la siguiente hoja porque aquí no escribí nada, porque iba a quedar todo cortado. Y aquí tenemos. Ok, entonces comenzamos. La función es 1 sobre x. Y la evaluación de esta función en 1 es
Ya va, porque dice aquí menos 1, tengo un gravísimo error. Esto debe ser entonces la segunda derivada. Sí, esto no está bien. Bueno, saltando los errores que aquí podemos encontrar, esto no está bien. Vamos a cancelar esto. Y decimos entonces, vamos a establecer el monto correcto. Aquí tengo un error en la presentación. Entonces escribo f de x. Vamos a escribirlo, yo misma lo escribo, no hay ningún problema. F de 1 es igual a 1. Ok, voy con la primera derivada. La primera derivada es menos 1 sobre x al cuadrado y evaluada en 1 es efectivamente menos 1. La segunda derivada es 2 sobre x al cubo y evaluada en 1 es 2. La tercera derivada es menos 6 sobre x a la 4 y esa tercera derivada evaluada en 1 es menos 6. La cuarta derivada es 24 sobre x a la 5 y la cuarta derivada evaluada en 1 es 24. Ok, fíjense que a diferencia de los ejemplos anteriores, donde habíamos llegado hasta la quinta derivada, aquí llegué hasta la cuarta. Bueno, puedo llegar hasta la cuarta, hasta la quinta, hasta la sexta, hasta la séptima. Depende de lo que me pidan. Aquí no me pedían nada y yo decidí llegar hasta aquí porque me pareció que con eso era más que suficiente. Ok, tengo entonces la función evaluada pues en cada una de sus derivadas en el valor que me estaban indicando, que es el valor 1. Recuerden que este valor está incorrecto. Ok, vamos entonces ahora a construir la serie. Necesito subir un poquito el documento. Ok, bien. Entonces, la función f de x sería igual a, primer elemento sería 1 sobre x sería igual a, primer elemento, 1. Siguiente elemento, menos 1 sobre 1 factorial x menos 1 a la 1. Más, siguiente sumando de la siguiente derivada, 2 entre 2 factorial por x menos 1 al cuadrado. Menos 6 sobre 3 factorial por x menos 1 al cubo. Más 24 sobre 4 factorial por x menos 1 a la 4. Fíjense que dejo abiertos los puntos suspensivos porque a diferencia de los ejemplos anteriores que había llegado hasta la quinta derivada, aquí llegué hasta la cuarta nada más. Muy bien. Fíjense que hay algunas cosas aquí que se simplifican. A ver, si yo desarrollo este 2 factorial, ¿ok? 2 factorial es 2. Así que este 2 del numerador y este 2 del denominador se simplifica. ¿Bien? Si yo desarrollo este 3 factorial es 3 por 2, que es 6. Así que este 6 del numerador y este 3 factorial se simplifica. Voy aquí, si yo desarrollo este 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1, eso es 24, así que este 24 del numerador y este 4 factorial se simplifica. Y reescribo entonces lo que me queda. Sería la función f de x, que es 1 sobre x igual a, primer sumando 1, menos, segundo sumando x menos 1, más, siguiente sumando x menos 1 al cuadrado, menos, siguiente sumando x menos 1 al cubo, más, siguiente sumando x menos 1 a la 4, menos, punto suspensivo. Descubro que se trata de una serie alternante. No me sorprende en lo más mínimo porque ya parece ser normal que los desarrollos en serie de Taylor nos den series alternantes. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Bueno, transcribir el desarrollo en forma de serie. ¿Cómo lo hice? Bueno, lo hice de la siguiente manera. Elegí para el factor que me representa en la alternabilidad de signos el factor menos 1 a la n. Y luego eso tiene que estar acompañado de la potencia x menos 1 a la n. Y aquí hice que la serie comenzara en 0 de nuevo para que este desarrollo, aclaro eso, coincida con el que tengo. Fíjense, si n vale 0, entonces yo tengo aquí menos 1 a la 0, eso es 1, por x menos 1 a la 0, que es 1, que sería mi primer sumando. Aquí está. Si n vale 1, tendría menos 1 a la 1,
que me da el signo negativo, por x menos 1 a la 1, que aquí está el sumando. Y fíjense, aquí está el signo negativo que tiene que aparecer. Si n vale 2, tendré menos 1 al cuadrado, que es positivo, aquí está el signo, por x menos 1 al cuadrado, aquí está el sumando, y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, como moraleja, podemos establecer que el hecho de que la serie comience en 0 o en 1 va a depender de cómo yo maneje la estructura de la serie, ¿ok? Dependiendo de cómo yo la maneje. Bueno, como de costumbre, ya después de haber escrito la función en forma de desarrollo en serie de Taylor, vamos a calcular el radio de convergencia. Entonces, el radio de convergencia sería el límite cuando n tiende a infinito de valor absoluto arriba a sub n en este caso es menos 1 a la n, entre a sub n más 1, que sería menos 1 a la n más 1. Hago las simplificaciones correspondientes y lo que me queda es 1. El radio de convergencia es 1. ¿Ok? 1. Bien. ¿Qué significa que el radio de convergencia sea 1? Que de manera inmediata puedo obtener el intervalo de convergencia. ¿Cuál es el intervalo de convergencia? Recuerden que era el valor donde estoy centrando menos el radio de convergencia hasta el valor donde estoy centrando más el valor de convergencia. Casualmente, ¿ok? Volvemos a obtener como intervalo de convergencia, al igual que en el ejemplo número 1, entre 0 y 2. Pero hay que probar los extremos del intervalo, siempre, ¿ok? Para probar los extremos necesito subir el documento, para lo cual, por favor, antes de subir, si hay alguna pregunta o algún comentario para poder continuar. Sí, profe, disculpe. Dígame. ¿Por qué en el radio de convergencia cuando va a evaluar a sub n no mete el binomio? Bueno, debes entonces ir a la clase de serie de potencias. Fíjate que en ninguno de los radios de convergencia que he calculado en el día de hoy he metido el binomio, porque la fórmula es a sub n entre a sub n más 1. Y en ninguna, ni en el numerador ni en el denominador, incluimos el binomio. ¿Ok? Vamos a subir, si quieres, al ejemplo anterior para que veas que cuando calculamos el radio de convergencia, fíjate aquí, no incluimos el binomio. O sea, por aquí no hay nada con la X. Y vamos al ejemplo número 1. Y fíjate que aquí buscamos radio de convergencia y todo lo calculamos en función de a sub n y a sub n más 1. El binomio no forma parte de la fórmula para radio de convergencia. Okay. Por eso es que no lo incluyo. Es una fórmula, pues. Ok. Entonces ya teníamos nuestro radio de convergencia, pero había que probar los extremos. Comienzo a probar los extremos. Primer extremo, x igual a 0. Ok, fíjense lo que aclaramos aquí. No es necesario el estudio, pues la función 1 sobre x no admite el 0 en su dominio. Entonces eso es lo mejor que nos puede pasar, que tengamos que probar un extremo en una función que estemos desarrollando como una serie de Taylor o de Maclaurin, y el extremo inferior o el superior del intervalo no estén en el dominio. Ahí no hay que probar nada porque inmediatamente el valor queda descartado. Ese valor no puede estar porque no está en el dominio. Vamos a ver qué pasa si x vale 2, que es el otro extremo, el superior. Entonces, en la serie sustituyo el valor x igual a 2. Quedaría así. Serie desde n igual 0 hasta infinito, de menos 1 a la n, por, recuerden, donde está x pongo el 2. 2 menos 1 quedaría 1 a la n. 1 a la n es 1. Así que quedaría esta serie. ¿Ok? Vamos a hablar de esta serie. Esta serie, que está aquí, es una serie alternante. Si la estudiamos, ¿ok? Ese estudio no lo hice aquí, ¿ok? Ustedes lo pueden practicar. Recuerden que para estudiar series alternantes usamos el criterio de Leibniz. Si usted aplica allí el criterio de Leibniz o el criterio del enésimo término, que también sirve para las series alternantes, descubrirá que esta serie, siendo una serie alternante, es una serie divergente.
Y como es divergente, eso significa que el valor x igual a, x igual a 2, que era el que estábamos estudiando, por aquí está, no está tampoco dentro del intervalo de convergencia. ¿Qué significa eso? Que nuestro intervalo de convergencia, luego de haber estudiado los extremos, sigue siendo el intervalo abierto, que va de 0 a 2. ¿Qué significa? Que la función 1 sobre x, cuyo desarrollo en serie nosotros hicimos, es convergente, ¿ok? O mejor dicho, la serie de Taylor asociada a esa función es convergente a la función 1 sobre x en el intervalo abierto que va de 0 a 2. Fuera de ese intervalo no hay convergencia y el desarrollo en serie que nosotros mismos hicimos no representa a esa función 1 sobre x. Bien, fíjense que nosotros presentamos, o yo les presenté, 3 ejemplos de 3 funciones diferentes. La primera función fue la función logaritmo neperiano de x. La segunda función fue la función seno de x. Y la tercera función fue la función 1 sobre x. En el módulo de, o en el anuncio correspondiente a esta semana, yo les recomendé unas páginas del libro de texto donde hay bastantes ejercicios de funciones muy variadas para que ustedes desarrollen, bien sea con serie de Taylor o con serie de Maclaurin. Ya cuando hagan 2 o 3 ejercicios, ya les va a parecer tedioso y aburrido porque es repetir exactamente lo mismo y van a entonces a generar destrezas para desarrollar rápidamente una serie en función de tal o cual función que sea parte del enunciado. Y atentos, recuerden que una cosa es Taylor. Para Taylor te tienen que dar en qué valor vamos a construir la serie. Y otra cosa es Maclaurin. Cuando te hablen de Maclaurin, siempre pensamos en que la serie la vamos a construir alrededor del valor 0. Siempre después hay que probar, o mejor dicho, hay que calcular el radio de convergencia y hay después que establecer el intervalo de convergencia. ¿Ok? Muy bien, muchachos. Con esto doy por terminada el desarrollo de la clase del día de hoy. Nos queda poco menos de un minuto. Si hay alguna pregunta o comentario que no nos dé chance de aclarar por aquí, seguimos un rato más si lo desean en Telegram, pero no quisiera desaprovechar este tiempo para agradecer pues la gentileza que tuvieron hoy de participar, un volumen importante de estudiantes, siendo hoy la última clase. Bueno, no me resta más que decirles que durante esta semana estaré atentísima a sus consultas en Telegram. De hecho, por ahí tengo una pregunta pendiente de alguien que preguntó algo mientras estábamos en conferencia. Ya la voy a responder. Y bueno, cualquier cosa, esta es nuestra última clase y seguimos en contacto, pero ya no a través de la plataforma Zoom, sino puede ser M7 o, por supuesto, como siempre, Telegram. ¿Algún comentario para finalizar? Bueno, sigo en Telegram, como les dije un rato, porque tengo que aclarar ahí una pregunta de un estudiante. Y bueno, si hay alguna pregunta o comentario, chévere. Seguimos entonces por allí. Gracias y que tengan buenas noches.